poco recordando sobre el tema que hicimos la semana pasada, tocamos más o menos la introducción a lo que era la historia y la filosofía sobre todo, ¿no? Antes de ver como tal pensamientos de cada autor, de cada filósofo, realizamos sobre todo un recorrido histórico, cronológico, de lo que fue la historia presocrática hasta después de Sócrates, ¿no? Que llegamos hasta Aristóteles, si mal no recuerdo. Entonces, para nosotros resumir todo esto, decir cómo del mito de poder creer en dioses, poder dar sentido a través de estas fantasiosas historias acerca del inicio del universo o de la comprensión del sufrimiento o de algún acontecimiento, pasamos del mito a la filosofía, ¿no? Al pensamiento, a la reflexión, a dejar de llevarnos por las ideas que tenían los cuentistas en estos tiempos para dar sentido a todo lo que pasaba, a una mera reflexión que se daba a través de la teoría del ocio que decíamos, ¿no? Entonces voy a proyectar un video para que podamos pues, cerrar ese punto y empezar ya con el tema de filosofía como tal en cuanto a concepto, definición de filosofía, de lógica, ¿no? Voy a proyectar un video y espero para que nos pueda ayudar. Luego voy a hacer unas preguntas y así también podemos responderlas. De ahí va a salir la participación de su nota, ¿no? Un momento, usando este video. El origen. A ver. ¿Cómo llegó el hombre a estructurar su pensamiento filosófico? ¿Qué es eso que se llama filosofía? ¿Cómo y dónde surgió la filosofía? En la época primitiva, antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, en tabúes rituales y tribales, en explicarse todo en base a los llamados mitos. Así, de la mente del hombre nacieron toda clase de monstruos, superbestias, superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra o devorar a la gente, dueños del mundo y del universo desconocido. Para el hombre primitivo, la mitología era la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas, aunque lo sigue siendo hoy para muchos. Solo cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue cuando nació la filosofía. Existen dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la oriental y la occidental. Pero en este video hablaremos solo de la filosofía occidental. Esta empieza en Grecia. Mileto era el centro mercantil más próspero de la costa jónica del Asia Menor, puerto que comerciaba con todos los países conocidos en el siglo VI a.C. En Mileto, como en toda Grecia, florecían las artes y las ciencias, y el ambiente favorecía a los hombres dedicados a preguntarse sobre los porqué de la existencia. Tales de Mileto fue un rico mercader y astrónomo que a ratos se dedicaba a estudiar matemáticas y física, y también naturaleza. De Tales se cuenta que una noche, por estar viendo las estrellas, se cayó en un pozo de donde lo rescató su criada todo mojado y golpeado. Al parecer, Tales estaba intrigado por conocer el origen de todo, de dónde surgió todo y de qué está hecho y cómo se hizo. Al observar y estudiar el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, Tales llegó a la conclusión de que todo procede del agua. Al fijar el agua como el origen de la vida y del cosmos, Tales estaba poniendo las bases de la filosofía materialista, aunque también introdujo el elemento idealista, porque él pensaba en el agua como elemento lleno de vida, es decir, de divinidad, de un elemento creador y dador de vida. Un discípulo de Tales, de nombre Anaximandro, pensaba contrariamente a su maestro y decía que el principio y el elemento de las cosas era lo eterno, una naturaleza indeterminada de donde proceden todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Anaximandro
Fue un sabio extraordinario para su época. Más de 500 años antes de Cristo, pensaba que la tierra flotaba en el espacio, que todas las criaturas habían salido del mar y que el hombre había evolucionado de los peces. Evidentemente se adelantó a Darwin. Otro vecino de Mileto, de nombre Anaxímenes, que fue discípulo de Tales y de Anaximandro, propuso otra teoría y decía que la sustancia base del universo es el aire. La vida está en el aire. Si no respiramos, morimos. El origen de las cosas es lo interminable. No obstante, al mismo tiempo que reciben la existencia, las cosas llevan consigo la necesidad de morir, ya que necesitan dejar lugar a lo nuevo para nacer. En eso estaban los pensadores jónicos cuando llegaron los persas, en el 545 a.C., y conquistaron la Jonia, lo que hizo emigrar a los filósofos a Grecia y al sur de Italia. Fue en esa época cuando surge Pitágoras, el fundador de los cultos secretos llamados órficos, que eran la base de una especie de hermandad escuela donde los estudiantes vivían como monjes practicando el vegetarismo, la extensión sexual, compartiendo los bienes y estudiando los principios matemáticos y esotéricos. Pitágoras proponía que todo el universo es una armonía matemática. Hay un principio absoluto, el uno, la divinidad, exterior al tiempo y al espacio, principio que contiene en esencia todos los seres y todas las cosas, verdadera fuente eterna de vida. Eso decía Pitágoras del número 1, mientras que al 2 le designó la dualidad de la naturaleza, día y noche, frío y calor, masculino y femenino, vida y muerte, etc. Pitágoras fue el primero en declarar que la Tierra no era el centro del universo, sino uno de tantos planetas habitados alrededor de un punto central. Por su lado, Heráclito de Éfeso aseguraba que el fuego era el elemento de donde todo se originaba. Sostenía también que la única realidad permanente es el cambio. Todo en el universo lleva su antítesis. Cada cambio va acompañado de su signo contrario. Fundaba así el pensamiento dialéctico, ideas que fueron asumidas posteriormente por Hegel y Marx en la modernidad. Muy por el contrario de Heráclito, por la misma época, Parménides sostenía: el ser es lo que es. Fuera del ser no hay nada. El ser es eterno, pues no puede provenir de nada, y es inmóvil, ya que no hay otra cosa en que moverse. Así sentaba las bases de la metafísica y contradecía absolutamente la postura dialéctica de Heráclito. Mientras tanto, con una propuesta sintética, Empédocles lanza la tesis de los 4 elementos como componentes del todo. A estos 4 elementos añadió la influencia de 2 fuerzas que hacían que el universo se moviera a un ritmo de vida y muerte. Finalmente, tras el fracaso de la invasión persa en el siglo V, por toda Grecia se extendió un fuerte movimiento intelectual que favoreció la democracia, y Atenas se convirtió en el foco cultural que irradió ciencia y filosofía, arte y cultura a toda Grecia y a todos sus habitantes. Hasta aquí. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, entonces al nosotros ver este video, voy a dejar 2 preguntas para que ustedes puedan responderlo y me lo escriban por el chat. ¿Correcto, Aarón, Marjorie? Marjorie, hemos hablado acerca de, estamos recordando un poco la clase pasada para que quede ya cerrado. Entonces, hemos visto cómo ha pasado, cómo se inició la filosofía, cómo surgió. Para surgir, antes de eso, existían los mitos, ¿no? Todas las explicaciones estaban basadas en mitos. Entonces, ahora no. Luego de que los presocráticos, como tales de Mileto, empezó a reflexionar, darle sentido distinto. Ya no tiene que ser por medio de imágenes, de transformaciones, de fantasías, darle sentido a la realidad como tal. No, una realidad no se basa en fantasías. Entonces se tiene que basar en una realidad misma. Por tanto, empezó a reflexionar y de decir que el inicio, todo surgió de la nada, no surgió de la nada, surgió a partir del agua. Y luego empezaron los otros, Anaximandro, Anaxímenes, filósofos en donde ya empezaban a decir que el inicio era lo eterno, los pitagóricos los números, ¿sí? Voy a dejar el link ya para que puedan
puedan ver el video igual, si es que lo quieren volver a repetir, igual está en la clase grabada. Pero de igual forma, ahora vamos a responder dos preguntas. O sea, vamos a ponerlos acá para que puedan verlos. Esta es una. Y otra vendría a ser, ya veo acá los comentarios. No, vamos a leer estas preguntas y ustedes me van a responder por el medio del chat de acá. Yo voy a dejar un tiempo para que piensen bien y puedan responderme esto acá. Son 2:20, ¿sí? Hasta las 2:25, 5 minutos para que vayan respondiendo estas dos preguntas cortas. Aaron, sí, sí, es que, claro, te los puedo pasar, no hay problema, no hay problema, por supuesto. Listo, estas son las dos preguntas. Ya voy a dejar un máximo de 5 minutos para que puedan responderlas, Marjorie, Aaron y los demás. Y así vamos a poder compartir y ver si hemos podido captar el primer tema, ¿no? Es una retroalimentación también de nuestro tema aprendido. A ver que vayan. Les doy tiempo para que puedan responder. Y este tema va a estar basado en lo que es la lógica. Es un tantito complicado al inicio, pero luego, si nos damos cuenta, nosotros realizamos un acto lógico cada vez que hacemos una acción. Cuando nosotros actuamos de manera ilógica es cuando, por ejemplo, se dice, ¿no? No me di cuenta de lo que hice. ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Por ejemplo, se te viene a la mente un asesino, ¿no? Que sale en la calle y dice, yo no sabía que estaba asesinando, para mí eso estaba bien. Entonces tú lo ves como un acto ilógico, ¿sí o no? Es un acto que comúnmente no suele realizarse, porque dice, si un asesino realiza ese acto, es porque justamente era consciente de lo que hacía. Si no lo hace, por tanto, perdón, si lo hacía inconscientemente, tú puedes decir, no, eso no es lógico, porque todo acto es voluntario y libre, ¿sí? Todo acto de la persona, por nosotros tener razón, voluntad y libertad, nos genera todo acto de esa índole, ¿no? Entonces, siempre como toda palabra tiene que tener un concepto, una etimología, ¿sí? Que nos va a ayudar a nosotros a poder saber de lo que estamos hablando, de dónde proviene y cómo ha ido cambiando la temática en la palabra que se ha utilizado. Por ejemplo, lógica, ¿no? Viene del latín.
Viene del latín, que es por la misma igual lógica. Si se dan cuenta, hay muchas palabras que aún no han cambiado de la lengua romance, ¿no? Que sí, ¿no? A pesar de los años, no podía evolucionar. Entonces, lógica viene del latín lógica, igual, pero este a la vez viene del griego logike. Logike sí tiene una variación en el griego, ¿sí? Que es logos, y logos significa razón. Entonces ya vamos entendiendo un poquito y vamos hilando y sabiendo que todo acto lógico tiene que ser previo uso de la razón. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos sacar de esta definición, la lógica es la ciencia de toda conversación, de toda realización o de todo discurso racional. Siempre que vamos a hacer un discurso, por ejemplo, perdón, siempre que vamos a hacer una conversación, va a ser lógica. ¿Por qué? Porque si una persona te habla de A, tú le hablas de A. No estás hablando de A y de la nada quieres meter X o Y, ¿no? Sigues una línea de conversación, que justamente eso es lo que es un diálogo y una conversación. Poder hablar del mismo tema y llegar a un consenso de aquello que están hablando, ¿no? Capaz no opinan igual. Por ejemplo, de la política, ¿no? Las elecciones, unos son de izquierda, otros son de derecha, ¿no? No opinan igual. Sin embargo, se está hablando de un tema que es de política, ¿no? De quién quiere gobernar el país estos años. Entonces, es lógica su conversación, pero con distintas posiciones, ¿sí? Acá hay un video, vamos a darle clic, nos puede ayudar a nosotros meternos en el tema de la lógica. Un segundo, lo voy a poner. Para iniciar nuestro curso, lo más importante es saber qué es la lógica. Ahora, la lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. Es decir, estudia las maneras por las cuales se pueden acceder a verdades y además los procesos por los cuales se pueden derivar conclusiones a partir de otras verdades ya conocidas. En un principio, la lógica se consideraba como una rama de la filosofía, pero a partir del siglo XIX, con la aparición del matemático George Cantor y su teoría de conjuntos, se va a pasar de llevar una lógica que en cierta manera era intuitiva a llevarla a una lógica que va a ser simbólica. Una lógica de la siguiente manera. Entonces tenemos la lógica simbólica y esta lógica simbólica tiene dos partes principales. Una parte que es la utilización de símbolos y la otra parte que es la utilización de reglas de inferencia. Es ahí donde la matemática se empieza a fundamentar en este tipo de lógica. Es decir, la lógica va a pasar a ser la fundamentación teórica de la matemática. Entonces, ya las matemáticas se van a basar en los dos siguientes principios. El primero es que todo va a ser un lenguaje conjuntista. Es decir, toda la matemática se va a definir a partir de conjuntos. Y la otra parte es que las matemáticas van a fundamentarse axiomáticamente. Es decir, de algunas verdades que no se prueban sino que se asumen. Entonces las matemáticas van a estar fundamentadas de esta manera, a través de la lógica. En los videos siguientes mostraremos cómo es que se da esta relación de las matemáticas con la lógica. Ahora, en la lógica necesitamos primero algunos conceptos básicos, como lo son los siguientes: el lenguaje y los signos. El lenguaje es como el hombre ha podido comunicar sus ideas a través de la creación de oraciones, de algunas simbologías, y aunque se presta algunas malas interpretaciones y posibles problemas, es de alguna manera claro. Por ejemplo, para algunos problemas matemáticos, si realmente comprendiéramos el lenguaje, no tendríamos
ningún problema en hallarle solución. Por lo tanto, para construir una lógica debemos construir un lenguaje claro y preciso, el cual no dé dudas acerca de su uso. También, para construir la lógica necesitamos algunos signos. Los signos son los que constituyen el idioma o nuestro lenguaje. En este caso, por ejemplo, podemos tener los signos como las letras A, B, C, o algunos signos de interrogación, admiración, puntos, comas, en fin, una infinidad de, de signos, los cuales dotan de cierto significado a las palabras que se encuentran aquí en el lenguaje. Por ejemplo, calle no es lo mismo que calle. Calle hace referencia a una vía transitada por donde van los carros. Sin embargo, calle es que yo deje de hablar o viene del verbo callar. Entonces, estos signos le dan pleno significado a los componentes o palabras del lenguaje. Ahora, hay diferentes clases de signos. Las clases de signos son las siguientes. Los signos del lenguaje corriente, es decir, las letras A, B, C, los signos de interrogación, de admiración y los demás que nosotros conocemos. Ahora, están los signos de conexión lógica, que son la negación, el o, el y, el entonces y otros más que más adelante conoceremos. Ahora están los de relación, que son el pertenece, el igual, el diferente, el no pertenece, el mayor que, el menor que y otros más que más adelante conoceremos. Están los de cuantificación, que son el existe y el para todo, que también conoceremos más adelante. Están los de operación, que son la suma, la resta, la división, la multiplicación y otros más, que también conocemos más y más adelante también conoceremos otros. Y por último, los de agrupación, que cuáles son? Son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces estas son las clases de signos. Estos son los signos que nosotros utilizaremos para crear nuestro lenguaje. En nuestro próximo video comenzaremos a realizar la Profesor, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿Por qué quiero saber la lógica? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy estudiando? Pues tiene que ver para mucho, principalmente para poder saber manifestarnos, para poder crear un lenguaje entendible, para decir todo lo que reflexionamos de una manera correcta. Porque justamente si haces filosofía, también, o por ende, reflexionas. Y tú no puedes hablar una cosa y pensar otra, porque al final no hay concordancia ni comunión entre lo que tú piensas y la realidad. Justamente en este caso de la lógica en cuanto a la matemática como signos, vemos que hay varios tipos, ¿no? De operación, cuantificación, etc, etc. Todos ellos suman para obtener ¿qué cosa? Un resultado. Y ese resultado va a ser invariable, ¿no? Invariable con respecto a la operación. Entonces, estos signos ayudan, no solamente los de agrupación y puntuación, son todos esos los que agrupan operaciones, ecuaciones, etc, etc, todo lo de la matemática, que a nosotros no nos importa mucho. Sí, pero sí nos va a tomar en cuenta el tema, signos del lenguaje corriente, que es lo que comúnmente vamos a utilizar para el tema de filosofía. Una buena comunicación, un buen léxico y una buena reflexión. Esos dos puntos van a ayudar a que tú puedas hacer las cosas de una manera distinta, ¿sí? De que ya salgas del curso sabiendo reflexionar y sabiendo manifestarte de una manera correcta. Si no, profesor, no voy a hacerlo, no me gusta, no sé, vas a ver que sí. Saldrás de este curso con este fin. Querer hacer las cosas de una manera que no la hagas porque la gente dice, por opinión de los demás, no. Lo vas a hacer por el tema de que cada uno piensa de una forma y eso se respeta, ¿no? Tu
forma de pensar se respeta, por eso tienes que argumentarla de una manera simple, sencilla, pero entendible. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Entonces, teníamos el significado de... Habíamos visto etimología de lógica, ¿no? Hablamos que es una ciencia del discurso racional. Decíamos que todo lo que es racional es justamente lógico, ¿no? Porque antes de manifestar algo, se piensa. Aristóteles también ya habíamos visto acerca de este personaje. A ver, hablaba acerca de que la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y de la ciencia. Justamente, chicos, y vamos por el tema de la ciencia empírica, la ciencia pragmática, ¿no? La que comúnmente se conoce como única ciencia. Luego vamos a ver que la filosofía es una ciencia, obviamente, lo hemos visto ya de hecho, porque tiene método y objeto. Pero comúnmente cuando se dice ciencia, ustedes muchachos, ¿qué piensan? Medicina, biología, física, de todo lo que tiene que ver con experimentos, ¿no? Con experimentos, ustedes lo relacionan siempre a la ciencia, ¿ya? Entonces, cuando tú haces un experimento científico, a ver, pongamos por ejemplo, un volcán, ¿no? El famoso volcán. En primaria a veces realizábamos el volcán, yo realicé el volcán, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Echamos vinagre y echábamos bicarbonato. Y sabíamos que esa reacción entre bicarbonato y vinagre iba a formar una especie de erupción volcánica, ¿no? Es una imagen muy bonita, ¿no? Cuando sale todo, explota, la lava aparece, ¿no? Entonces, es justamente, ha sido bueno utilizar nuestra lógica para poder saber que el fin de ese experimento iba a ser que salga una erupción volcánica, ¿no? Hemos probado, hemos hecho hipótesis, hemos hecho comprobación, y al final hemos visto que el proyecto ha sido 100% efectivo, ¿no? Ha funcionado. También dice que es el instrumento que ayuda al hombre a razonar correctamente, mejorando la investigación de la naturaleza, o sea, análisis formal de los razonamientos. Cuando dice razonar correctamente, mejorando la investigación de la naturaleza, pues es justamente, los grandes científicos no te realizan un volcancito, pues, ¿no? Un volcán de vinagre con bicarbonato, ¿no? Ellos no les sirve de nada tener eso. Ellos realizan investigaciones de la naturaleza mucho más grandes, que tienen como fin también beneficiar a la persona y a una sociedad. Entonces, ¿qué mejor que la lógica, utilizar argumentos lógicos para poder realizar un buen experimento, un buen proyecto que ayuda al bien de una sociedad, ¿no? Uy, son 2:43. Volvemos a entrar con el mismo Zoom, ¿ya? Volvemos a entrar con el mismo Zoom cuando se apague, ya para no cortar la clase y seguir y poder acabarla. Si se acaba, entramos con el mismo Zoom, el mismo link. Bueno, sigamos. Hay una figura muy importante en la Edad Media que a nosotros, como personas que hemos estudiado filosofía, nos ha ayudado bastante. Es, el, es, el, es la visión del señor Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que a lo lógico se le llama racional, no solamente porque, como toda ciencia, procede en todo conforme a la razón, quiere decir que la razón es quien lleva todo este pensamiento, sino también porque estudia la razón no en sí considerada, sino como medio o instrumento de adquirir la verdad. La razón no estudia qué significa la lógica, ¿no? Porque ya es un instrumento la razón, sino que también es un fin para encontrar la verdad. Es la pregunta más grande del filósofo que hasta ahora nadie ha podido responderse. Es muy difícil encontrar la verdad. ¿Alguien sabe qué es la verdad? A ver, Aarón, Marjorie,
¿Ustedes han preguntado en algún momento qué es la verdad? Porque a veces es muy difícil preguntarnos cosas que no sabemos responder, ¿no? Lo dejamos como para último momento. Pero esta pregunta es sumamente incomprensible si lo vemos de un aspecto material, ¿no? Porque con lo material, tú muéstrame qué es la verdad, o sea, va más allá de lo que sentimos, va más allá de lo que tocamos, de lo que olemos, la verdad, va más allá de los sentidos. Entonces podemos ver que una verdad no es algo que se observa a diario, sino que es algo más profundo de la persona, de lo que existe. Por tanto, dice que la razón es un instrumento para adquirir la verdad. Santo Tomás era un filósofo cristiano, franciscano, dominico, del siglo más o menos 13-14. Entonces, por ende, toda su filosofía se basó en una filosofía cristiana, católica, ¿no? En donde decía que la mayor contemplación de la verdad se basaba en estar con Dios, ¿no? Algo que para él era su punto de vista y también para otros filósofos, pero existieron también distintos filósofos agnósticos, ateos, que simplemente no consideraban la idea de un Dios de la revelación como lo hace el cristianismo, sino a partir de un ser supremo, ¿no? Ya los griegos le daban, ¿no? El principio de todo, la causa primera. Ya los griegos decían acerca de ese ser supremo. El cristianismo lo llevaba a ver como que Jesucristo vino a la tierra y él era la verdad, ¿no? Pero hay muchos filósofos que no pensaban igual. Entonces teníamos que buscar por medio de la razón como instrumento la verdad y así poder contemplarla, que es decir, observarla, no observarla con los ojos, observarla más allá de ver. Observar es conocer. Entonces, ¿cómo conozco la verdad? Pues Santo Tomás decía que yo veía un objeto en la calle, y eso me remontaba a una idea que tenía de ese objeto. Por tanto, la adecuación entre lo que yo veo y lo que yo pienso de ese objeto es la verdad. Por ejemplo, ¿qué es un celular? Hacía el ejemplo del celular, ¿no? La verdad del celular. Entonces, yo que este celular es negrito, es rectangular, tiene una cámara, muy bien. Pero este celular, ¿qué me dice a mí? Dice el celular, saco fotos, sirvo para hacer llamadas, ¿no? Para comunicarme por WhatsApp. Entonces, la adecuación de lo que él me dice, su forma de ser, ¿qué es lo que hace él? Él hace funciones de celular. Con lo que yo veo de celular, que son sus características físicas, entonces podemos decir, sí, esto es un celular, no es una zapatilla, ¿sí? Porque cumple la función de celular, ¿sí? Cumple la función de celular. No solamente parece un celular, porque puede ser la carcasa, todo bonito, pero en el fondo no, no sea un celular, sea solo un despertador en forma de celular. No, lo que me hace saber que esto es un celular es que puede llamar como un celular, puedo comunicarme por WhatsApp por un celular, puedo ver YouTube como un celular, ¿no? Por tanto, sabemos que es un celular porque cumple la función de celular y no es un despertador. Es una verdad eso, porque hay una adecuación. Por lo tanto, sabemos que entonces la lógica es una ciencia. La lógica se dice ciencia en cuanto que estudia. ¿Qué estudia la ciencia? Los actos de la razón. Ya, muy bien, los actos de la razón, todo lo que yo realizo por medio de mi razón, previa investigación de sus causas o razones. Entonces la lógica también se va a encargar no solamente ver cuando yo razono, sino por qué lo hago y cuál es el fin.
¿Cuáles son mis motivos por el cual yo estoy razonando? O sea, vieron que ya la lógica pasó ese concepto pequeño que decía que simplemente era pensar. No, también trata de buscar causas y razones por el cual uno está pensando. Luego decimos que la lógica demuestra, por ejemplo, que la argumentación demostrativa hace saber correctamente, infiriendo las conclusiones de los principios en que se apoya, que la definición debe ser más conocida que lo conocido. Luego dice, hemos dicho que la lógica tiene un objeto, los actos de la razón. Los actos que realiza la razón, ¿qué realiza la razón? Pensar, reflexionar, no en sí considerados, sino en relación a su fin. Y acá nos volvemos a la primera idea, es decir, sus causas o razones. Todo acto de la razón en cuanto a sus causas y razones en relación a su fin. ¿Cuál es el fin? Buscar la verdad de los objetos, ¿no? Y hemos hecho el ejemplo del celular. No como de hecho se piensa, sino como debe pensarse para conseguir ese fin práctico. Para nosotros ver qué es un acto o un hecho lógico, tenemos que saber qué son las inferencias, porque es parte de la lógica. Una lógica va a ser lo que quiere hacer en realidad es la lógica, es buscar la reflexión de dos inferencias juntas para buscar un desarrollo o una conclusión. Por ejemplo, ¿qué es la inferencia? La inferencia es el proceso por el cual se deriva conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras, de ese modo, se dice que estas implican aquella. La diferencia es el objeto de estudio tradicional de la lógica. La inferencia es el acto por el cual la razón realiza una reflexión. Cuando una proposición se sigue de otra, entonces realizamos una inferencia. Comúnmente para hacer un razonamiento, tenemos que tener una premisa, dos premisas y una conclusión, que esa conclusión va a ser sacada del razonamiento, pero propiamente las premisas pertenecen a lo exterior. Por ejemplo, vamos a ver acá ejemplos, y dice que existen tanto inferencias inductivas, vamos a estudiarlo más adelante, y las deductivas. Veamos. Ejemplo. Ejemplos de inferencia. Si me levanto tarde, llegaré impuntual a la reunión. Vamos a marcarlo acá. Si me levanto tarde, muy bien, me levanto tarde, entonces, ¿qué tengo por consecuencia? No solamente puedo llegar tarde a la reunión o impuntual a la reunión, sino también ¿qué puede haber? Si me levanto tarde, me despiden del trabajo. Es una inferencia también. Otra inferencia. Si me levanto tarde, no agarro el bus a mi trabajo. Si me levanto tarde, no encuentro pan para mi desayuno. Entonces, estoy realizando inferencias. Estoy realizando inferencias a partir de una premisa. ¿Cuál es la premisa? Si me levanto tarde. Si me levanto tarde es la premisa y estas son mis inferencias. Quiere decir, las conclusiones que he sacado a partir de este pequeño enunciado, llamada premisa. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo viene a ser, Juan
no yo, ¿ah? Juan se quedó sin teléfono. O Juan se quedó sin teléfono. Y la inferencia sería, y no podrá llamarme. Otro ejemplo, a ver si por ahí lo escriben por el chat. ¿Cuál podría ser otra inferencia? Juan se quedó sin teléfono y no podrá comunicarse. O no podrá ver YouTube. Otro. O no podrá hablar por WhatsApp. Otra inferencia. Y no podrá pagar por Yape. O sea, tantas cosas que podemos inferir a partir de estos ejercicios, de esta premisa, son demasiados, son muchas veces incontables. Capaz no son infinitos, pero son incontables. Otro ejemplo. A ver. Si me concentro, terminaré el trabajo a tiempo. Acá me equivoqué. El trabajo a tiempo. Si me concentro, ¿qué más puede ser? Entenderé la clase. Si me concentro, no me despistará nadie. Si me concentro, podré ser un buen alumno y aprobar el curso. Tantas cosas se pueden inferir a partir de eso. Entonces, Aarón, mira, se está acabando el Zoom. Entramos ya con el mismo link, ¿correcto? Te espero al toque. Muy bien, entonces volvamos a entrar en el mismo link.